Buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás tú? Sobreviviendo la pandemia. Y estás de señor Yang. Sí, y estás de allí. Soy la luz. Interesante. Tú eres la oscuridad. Sí. Puedo pensar que en algún momento se le dice a la gente, vea la luz. En este momento lo van a reconsiderar. Bueno, vamos a platicar. ¿Qué vamos a platicar el día? Vamos a continuar con el... Habíamos quedado, Vamos sí, a hacer habíamos una quedado con continuación. algunos cabos sueltos ahí. Sí, pero no, porque ahora nos vamos a centrar en la parte social. Si habíamos hablado de desarrollo Pero, humano, pero tomando el desarrollo desde, claro, desde la misma perspectiva, ¿no? claro, claro. Si estamos hablando de desarrollo humano, también hay una parte donde uno debe de entender que somos entes sociales, que tenemos que estar integrados y que cuesta mucho trabajo coordinar mentes separadas. Sin embargo, es necesario la primera parte que habíamos platicado. De alguna manera, el hecho de que tú te das cuenta que otra persona tiene una perspectiva distinta a la que tú tienes y que tu realidad no es la realidad de todos, tienes que aprender a decir cómo le hago para poder hacer, no obligar, no manipular, no hacer con malicia ni trampa. ¿Cómo puedo hacer el trabajo en grupo? ¿Cómo puedo trabajar en grupo? ¿Me explico? Ujú. Entonces, de ahí vienen muchas cosas, ¿no? O sea, no El, sé, tra- el- el vienen... trabajo, el trabajo más bien en equipo, más que en grupo, ¿no? ese es el punto, ¿no? Viene el trabajo en equipo, vienen los círculos virtuosos y cosas por el estilo, cuestiones de calidad y demás, ¿no? Pero vamos a centrarnos de poquito a poquito, ¿no? Entonces, el hecho de que uno tiene que trabajar socialmente, ¿cómo le hace? ¿Qué tiene que considerar como para decir, ok, pues voy a poder trabajar en equipo? Lo que es un verdadero equipo, ¿no? Hay una distinción que se tiene que hacer ahí, no todos trabajan en equipo. Bueno, no sé cómo ves. Ya, pero siempre focalizándonos en, de alguna manera, la base desde donde habíamos estado hablando la conversación pasada, del desarrollo humano, el desarrollo personal, de qué hace que una experiencia sea potenciadora, ¿te acuerdas? Sí, Cuando tú preguntas qué es necesario para trabajar en equipo, a ver, ¿por qué es necesaria esa pregunta? porque como tenemos una posibilidad, no digo que sea una generalidad, sino como tenemos una posibilidad de no poder explicar bien, ni poder entender bien lo que los otros quieren o lo que tú quieres, Ujú. causa ciertos conflictos. Ajá. ¿Me Entonces la explico? pregunta viene a propósito de la posibilidad del conflicto. Correcto. Es decir, lo que estábamos diciendo, mientras que el desarrollo humano es un cono, donde potencializas bueno, aumentas tus posibilidades, aumentas tus herramientas, aumentas un montón de cosas, potencializas realmente tu persona. ¿Qué pasa en el trabajo en equipo? A veces tú puedes, de alguna manera, en lugar de estar potencializando, que sería lo que uno espera, estar haciendo el efecto contrario, reduciendo. Y hay gente que cuando dice voy a empezar a trabajar en equipo, de pronto termina solo en el trabajo. Y dice, es que no entiendo por qué tengo que estar haciendo el trabajo yo solo, respondiendo, nadie me apoya, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es por eso que lo planteo desde el punto de vista del conflicto, ¿sí? Sí, es que por eso yo te lo preguntaba, porque en el fondo yo creo que la pregunta se hace válida justamente cuando uno se centra en que en el trabajo en equipo muchas veces surge el conflicto. Ujú. Y tendemos a pensar en el conflicto como algo negativo que hay que tratar de evitar. Correcto, pero no es así. Primero, yo creo que eso no es así. Segundo, creo que el conflicto surge, o el mal conflicto, porque el conflicto puede ser parte de la potenciación, parte del cono. Claro, El conflicto te abre a la posibilidad de ver, de conceptualizar lo que sea que estés trabajando de una manera distinta, de pero, cómo pero,
de cómo el otro la ve, y ahí es donde surge el conflicto, porque yo lo veo desde acá, tú lo ves desde allá, y tú quieres jalar, tirar a que la cosa sea como tú la ves, y yo quiero hacia mi lado. Pero fíjate que yo creo que sí es importante como lo estás mencionando en el hecho de decir, conflictos hay. La dificultad es cómo tomas ese conflicto. Es que ese es el punto. Hay dos alternativas, ¿no? Tú agarras el conflicto, le rehuyo, lo que habíamos platicado en algún momento, lo evito o de hecho lo hago personal o lo sesgo, ¿sí? Me explico, o lo Mm. distorsiono. Entonces, de alguna manera agarro y digo, ok, es que la idea de cuando uno habla de un conflicto, el enfrentamiento de un conflicto, es que tienes que pensar que estás buscando la alternativa para poder salir de ese conflicto o que lo vas a enfrentar, que le vas a buscar el modo para poder disminuir ese conflicto. Y creo que una de las primeras cosas, como vimos en la parte anterior, es cómo tomas ese conflicto. Y el ¿Cómo punto, tienes herramientas para poder enfrentar ese conflicto? ¿O cómo tienes esa visión con respecto a ese conflicto? y yo creo que el punto ahí no es resolverlo, Claro, porque cuando ni uno, evitarlo. es que ese es el punto, cuando uno habla de resolver el conflicto, no Ujú, lo evitas, lo enfrentas, pero lo que quieres hacer es que el conflicto deje de existir. claro, Y siento que la respuesta más operativa, más funcional, más constructiva, no es resolverlo, y aquí voy a hacer una distinción técnica pequeñita, no es resolverlo, sino que disolverlo. claro. ¿A qué hace referencia? ¿Qué entiendes por disolver algo? Disolverlo quiere decir que lo disminuye, lo desapareces, Pero lo lo diluyes, diluyes. Ah, bueno, ok, perdón. El término correcto es, ¿sí? el sinónimo es dilución. Ok, Lo diluyes. Diluyes el azúcar en un vaso de agua en la medida que la revuelves. El azúcar no desapareció, cambió y se integró. claro. Por lo tanto, una, desde mi perspectiva, una mejor solución o una mejor mm, orientación, gestión, gestión, esa es la palabra que me gusta. Una mejor gestión del conflicto tiene que ver con disolver, es decir, con aquello que está chocando, con aquello que son estas partículas que son distintas y que aparentemente son eh, tan distintas que eventualmente pueden llegar a ser opuestas, Tan diferente, sí. se integren absolutamente en una sola gran cosa. Y en esa medida, si yo veo que el conflicto lo puedo afrontar de esa manera, puedo ampliar mi vivencia. Ya no tengo agua y azúcar, sino que tengo agua dulce, ¿Sí? que es algo nuevo, es algo novedoso, es algo extra. De hecho, ahí creo que deja de ser conflicto entonces. Exacto. Lo que sucede es que ya ese conflicto se va reduciendo, se va, como dices, disolviendo, que finalmente ya forma parte de una fortaleza dentro del grupo, dentro del trabajo, dentro del equipo, y que ya no es visto como un problema, sino al contrario, Ujú. como algo que dijiste, ya está integrado, ya puedo Porque hay vivir una, con ello, ya porque lo hay puedo una, cargar, ya lo puedo manejar, ¿sí? porque hay una suma de elementos que no es la sola suma, sino que en el fondo, en la medida que estos dos elementos yo los uno y los amalgamo, terminan formando algo nuevo, que era imposible para el primer elemento por sí solo e imposible para el segundo elemento por sí solo. Claro, El agua es agua, el azúcar es azúcar. El agua dulce es algo nuevo, que sí, se genera a propósito de la potenciación de estos dos elementos en conjunto. Entonces yo creo que, en cambio, cuando dices resuelvo el conflicto deja de existir. ¿Cómo deja de existir? Bueno, porque voto el agua o porque voto el azúcar, o la escondo. o la escondo. La niego, no La hay. niego, no O la sea, yo sé veo, que no está ahí, existe, sí, me claro. hago como que no la dejo, sí. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar a tener esa perspectiva y poder comprender que en el conflicto yo puedo tener una potenciación, que puedo tener un plus, puedo tener un extra? Bueno, justamente dejar de asumir que el conflicto es algo negativo. ¿Cuándo considero que el conflicto es negativo? Cuando asumo que la otra parte
necesariamente es algo con lo que yo no voy a poder calzar, esto no va a cuajar nunca y por lo tanto es una amenaza. Para dejar de ver al otro como amenaza y por lo tanto tratar de sumarme, entonces volvemos a empezar la rueda que te describía la vez pasada, donde lo primero es asumir la particularidad en la percepción de las situaciones. Asumir que el otro puede percibir la realidad de una manera distinta. Y volvemos nuevamente a los 7 vectores del desarrollo personal o desarrollo humano. Pero entonces quiere decir que de alguna manera esto del trabajo en equipo también y necesariamente tiene que tener un trabajo individual, Absolutamente. Es personal, más, personal. absolutamente. Es más, yo te mencionaba al principio que habíamos quedado con algunos cabos sueltos. Y tú me decías, sí, pero lo vamos a ver desde el punto de vista más social, más en equipo. Bueno, pero es que el último vector de estos 7 que yo te mencioné es precisamente la aceptación y la solución consensual de los conflictos interpersonales. ¡Chan! Ahora, lo que sí es que quiere decir que de alguna manera, no sé si esto requiere una maduración, requiere una tolerancia, pero creo que va más en el sentido de la regulación. El hecho de decir, hay una problemática, realmente la queremos solucionar, realmente la debo de escuchar, debo de dar un poquito más de alternativa a lo que dice la gente, a saber que Integrarla. mi opinión no es la opinión de todos ni la visión de todos. Y entonces a partir de eso me siento y abro mi mente para decir, ok, ¿cómo se puede arreglar esta situación? Y que no por el solo hecho de no ser la opinión de todos y por lo tanto a lo mejor no ser la mayoritaria, la más aceptada, es negativa, ni tampoco que es una amenaza, Claro, claro, porque de alguna manera lo estás viendo de otra manera. porque te estás focalizando y te estás situando en un escenario donde estás asumiendo que esa otra perspectiva me puede sumar y no que por definición y por defecto me va a restar. Entonces, como no me amenaza, no me resta por definición, no la trato de eliminar para resolver el conflicto, sino que trato de generar un algo nuevo, distinto de los dos elementos y Pero fíjate mejor. que entonces, pero entonces fíjate que va en el sentido del malentendido liderazgo. Sí, absolutamente, absolutamente. La gente cuando dice, vamos a hablar de liderazgo, estás diciendo que tú eres el que va a dirigir, que va a orientar, que va a decidir, que va a hacer la cabeza y va a guiar y que de alguna manera, pues vas a tener toda la sabiduría, todos los elementos como para poder hacerlo solito. Sin embargo, creo que es importante cuando tú dices, no, es que el liderazgo no se define así. No sé si cuando dices absolutamente a qué te referís. A ver, yo creo que el liderazgo, hay estilos de liderazgo. Ese liderazgo es un liderazgo más autocrático, un liderazgo que se plantea desde el punto de vista de yo dirijo, yo soy el jefe, yo soy el líder, yo soy el que determina y dictamina objetivos, formas, estrategias, metodologías, etcétera, y el resto me tiene que seguir, porque yo soy el líder y ya. Y es el que carga con el peso encima. Carga con el peso encima, carga con la responsabilidad. Y lo peor aún, que toma las decisiones dependiendo de su interés de alguna manera. O sea, que agarra y dice, bueno, es que el fin justifica los medios y cosas por el estilo, ¿no? En una Exactamente, versión negativa, por supuesto. No quiero decir exactamente. que todos los líderes sean, el líder autocrático no quiere decir que todos sean así. O sea, si hay gente que tiene una capacidad como para poder manejarlo, sin embargo, no sé si sea el óptimo o pensarlo de alguna otra manera, ¿me explico? O sea, el autocrático es un líder impositivo, siempre. Perfecto. El punto es que por definición, eso no implica que sea un líder negativo. ¿Por qué? Porque lo negativo del líder o del estilo de liderazgo que asume el líder no está en el estilo en sí, sino que está en donde lo aplico.
Porque, a ver, autocrático. No, no me gusta el autoritarismo, estoy en contra del autoritarismo, por lo tanto me voy al otro extremo, al líder laissez-faire, al líder que deja ser, al líder que no da ninguna directriz y donde cada uno opera y funciona como quiere, a su ritmo, y eso puede terminar siendo en el extremo una falta total y absoluta de liderazgo, donde cada uno hace lo que quiere y los objetivos no se logran porque las acciones no van dirigidas en una misma dirección. Y por lo tanto, tal vez uno podría pensar, el ideal es un líder democrático, que es el intermedio, donde el líder tiene la noción clarita del objetivo, de la columna vertebral del proyecto que se está desarrollando o lo que sea, digamos, lo que sea, pero conversa, dialoga, negocia, da espacio para la opinión. Sin embargo, al final toma una decisión y dice, perfecto, vamos a tomar esto, pero esto que tú dices lo vamos a hacer en tal momento, lo vamos a hacer de esta manera, que es como Juanito opina, y le da el cuerpo, ¿no? El democrático. Entonces alguien podría decir, bueno, el democrático, el intermedio, siempre nos dicen que los opuestos y los extremos son negativos, entonces quedemos con el intermedio, quedemos con el democrático. Espérate, ¿y te sirve un democrático en una estructura militarizada, en un cuerpo militar cuando estás en plena guerra? No, y también me suena el hecho de cuando dices tú, en una cuestión democrática, ya consideraste que cada quien tiene su propio interés y que no tiene nada que ver con el beneficio grupal. O sea, el que está dentro de ese grupo dice, es que yo mi plan es este, me voy a ir por acá y voy a poner, manejarlo de una manera. O sea, no es para un beneficio finalmente del grupo. O sea, es muy difícil porque son intereses personales. Ahí es donde tienes mezcla de intereses personales. Es que en el democrático justamente esa es una de las gracias que el líder democrático tiene, que es capaz de rescatar los intereses personales y canalizarlos Analizarlos. en Ujú. pro del interés del gran objetivo grupal, digamos. Porque Claro. si no lo canaliza y deja que cada uno luche por los propios, entonces no está siendo democrático, está siendo laissez-faire. Sí, sí. ¿Te fijas? Pero, Pero ahí así es donde yo te... como Ujú, mencionaste, perdón, sí es cierto. Hay distintos tipos de liderazgo y debemos de centrarnos en el hecho de dónde aplica ese liderazgo, exacto. la función de ese liderazgo, como dices, ¿no? O Si me voy a la sea, parte democrática o me voy a la parte donde dejo que todo el mundo tome su decisión en una cuestión que tiene que resolver inmediatamente, como por ejemplo, no solamente la cuestión militarizada, ¿no? Por ejemplo, puede ser en el momento de rescatar a una persona, en el momento exacto. de poder ayudar a alguien o a la sobrevivencia de las personas, ¿no? De decir, miren, vamos a hacer esto para poder sacar a la población de un sitio determinado, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú, urge decisiones, rápidas. urge rápidas, Y no urge empezar a dialogar. capacidad de evaluación. Oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo era? Sí, sí, es correcto. Entonces dice uno, es que en ese momento la persona que toma el liderazgo, no quiere decir que es cuando aparecen los verdaderos líderes. Los líderes aparecen todo el tiempo, ¿no? Pero ese liderazgo sí requiere de una habilidad que permite finalmente llegar a la meta, ¿sí? O Ujú, sea, y manejar a los recursos que tiene. exacto, exacto, que sea un liderazgo. Es un liderazgo finalmente jerárquico, Sí, jerárquico y autocrático. Y es necesario en algunos contextos. Ya, claro. pero, pero incluso ahí, incluso en ese liderazgo, si tengo claro el objetivo de resolver una situación X, tú decías una supervivencia, tengo que sacar rápidamente una población de un sector donde hay un volcán en erupción. En el fondo, a donde voy dirigido no es a mi objetivo, sino a un objetivo que tiene que ver con el bienestar superior de una comunidad, Sí, por lo tanto de un otro, ¿sí? El que está focalizado en su propia necesidad probablemente se va a preocupar de sacar sus cosas de su casa, salvar a su familia, ponerla en el bus que se la lleve, en el barco, en lo que sea, en el avión, y salvarse y corran todos y sálvese quien pueda.
Claro, claro. Liderazgo cero. Entonces, para estar en la posición de ser quien toma la decisión por el bienestar ajeno, en general, en la mayoría, porque también de pronto puedes tener que tomar una decisión que implique perder algo, eh, tienes que estar desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista del desarrollo personal, del desarrollo humano, tal como lo estamos evaluando, tienes que entender que te vas a encontrar en el camino con percepciones distintas. Claro. Tienes que ser capaz de comprender y respetar lo que los otros eventualmente están queriendo y necesitando. Pero al final del ciclo, si estamos hablando de conflicto, porque finalmente estamos hablando de conflicto, no estamos hablando de liderazgo, el liderazgo salió como un paréntesis, ¿no? Sí, sí, Estamos sí. hablando de conflicto. eh, la mejor forma en términos de esta esencia natural que tenemos de ser seres sociales, seres gregarios, tiene que ver con esta disolución del conflicto en la medida que soy capaz de aceptar, entender, asumir y practicar una solución lo más consensuada posible de un conflicto, lo más consensuada posible, entendiendo que hay situaciones y momentos en los que no es posible entrar en el diálogo consensual. Y aquí, otro elemento, ¿qué es lo consensual? Porque habitualmente cuando nos hablan de consenso, la gente suele interpretar, mira, tú estás aquí, yo estoy acá, acércate tú un 50% y yo me acerco al otro 50%, ¿sí? Ahí hay un acercamiento. Pero espérate, si yo estoy queriendo desarrollarme, si yo estoy queriendo que mi cono se amplíe, quiero agregar cosas. Cuando yo me acerco un 50 y tú te acercas un 50, tú perdiste un 50 y yo perdí un 50. Sí, claro, es lo que estaba visualizando porque dije, finalmente si tú quieres arreglar un problema, el 50% no es una ganancia. Tienes que dar un poco más de ese 50%. O sea, buscas solucionar, buscas la manera de trabajar sobre el problema. ¿Me explico? Exacto. Y la manera de trabajarlo consensuadamente es, veamos de qué manera tu postura yo la puedo sumar a la mía. O sea, juntemos el agua con el azúcar y transformemos ambos elementos en agua dulce. De hecho, ya está el agua con azúcar. La pregunta es, ¿lo movemos o lo dejamos estar o qué hacemos, ¿no? Ahora, lo que sí es que de lo que estamos platicando nos lleva a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, sí es cierto, salió ahorita lo de liderazgo, pero también me lleva a la idea, por ejemplo, de qué digo, cómo lo digo y cuándo lo digo, que son los Bueno, elementos de asertividad. es que, Y, es que el y buen una líder cuestión, tiene que tener una buena capacidad comunicativa. y ese es uno de los puntos. ¿Qué pasa con qué pasa con el eje de la comunicación, ¿no? O sea, yo debo de entender que finalmente el acercamiento es porque buscas la vía de poder comunicarte. Cuando quieres disolver un problema, finalmente lo que buscas es, no sé, hay tantas alternativas que tú dices, lo peor que puedo hacer es cerrarme a la situación, porque en ese momento en Absolutamente. automático yo ya perdí total porcentaje, o sea, no es ni el 10%. Si ya me cerré, queda 0% de posibilidades de poder enfrentar o buscar alternativas para un problema, ¿no? Entonces, creo que, que en algún momento yo creo que debemos de platicar qué pasa con la Eh, asertividad y qué pasa con la comunicación, ¿no? Eso te iba a decir, creo que da para otro tema, la comunicación sana, la comunicación asertiva. eh, Evidentemente que es un eje central de un buen liderazgo. Y me saltó otra cosa que también me dio inquietud, porque nosotros hemos estado platicando y la mayor parte de las pláticas las estábamos referenciando al aula. De pronto nos olvidamos un poquito del aula y los empezamos a hacer un poco más abiertos a otras cosas, ¿no? Sin embargo, Entonces, son absolutamente aplicables. aplicables a la. Sí, sí, claro. Y lo que sí es que de pronto me quedé pensando y dije, bueno, en el aula
por ejemplo, la educación tradicional decía que te veía a ti como líder, donde guiabas, imponías y cosas por el estilo, ¿no? Y a Ujú. veces de pronto dice, vamos a hacer como constructivismo, ¿no? Que es el otro extremo, vamos a dejar que cada uno vaya creciendo a su ritmo y posibilidades, ¿no? Y la parte democrática, quizás no dices, ¿cómo la aplico en el aula, ¿no? Pero creo que ese es otro tema, ¿sí? Pero sigamos en Pero respecto a la... sí se puede en precisamente en los modelos más co-constructivos de Vygotsky, Ausubel, eh, Paulo Freire, en el caso acá en Chile, que es uno de los grandes pensadores de la educación, eh, también van dirigidos justamente a cómo ir llevando y tratando de unir para favorecer lo que te estaba diciendo, para Sí, favorecer que tú puedas lograr tu objetivo, yo pueda lograr mi objetivo y no transformar esos dos en objetivos que son opuestos, que son irreconciliables y que por lo demás no tienen nada que ver y que van a entorpecer el objetivo grupal. claro, claro. No, la idea es potenciarlo, la idea es, pero insisto, nuevamente, como habías partido diciendo en algún momento, eh, necesariamente la posibilidad de resolver un conflicto y de potenciar el desarrollo humano en particular en un contexto grupal de trabajo en equipo o de lo que sea, eh, desde el punto de vista psicológico, necesariamente eso implica un trabajo individual previo. Porque si yo no soy capaz de entender que tú puedes estar viendo las cosas de una manera distinta y que eso no es una amenaza, Espera, espera, se pausó, te quedaste suspendido un buen rato. a mí me quedaste suspendido tú. Hola, hola, hola. Una Ya, pequeña pausa. sí, tuvimos una pausa ahí, un tema técnico, tuvimos un congelamiento. Pero mira, lo que te estaba hablando era porque tú dijiste, bueno, después tendremos que ver cómo se aplica esto al aula, pero es absolutamente aplicable al aula. Sí, Pero claro. de lo que estamos hablando finalmente es de cómo logramos potenciar el trabajo grupal, en equipo, colaborativo, de una comunidad, de un grupo, lo que sea. Y yo te decía que para lograr eso, y tú lo habías mencionado al principio, de alguna manera, al menos desde el punto de vista de la psicología, siempre es necesario comenzar con un trabajo individual. Sí, sí, de hecho es un principio algo complicado para entender, porque la gente te dice, yo quiero cambiar el mundo. Pero es que, Lo que me causa un poquito de idea es que tú dices, ok, pero si sabes que tienes que hacer tu chamba primero, tienes que hacer tu trabajo primero, tienes bueno, que tener el cambio y interno. en este caso, el cambio interno es absolutamente fundamental. Sí, Porque si yo no soy capaz de entender que tú puedes estar percibiendo las cosas de una manera distinta, y no solamente que las puedes estar percibiendo de una manera distinta, sino que esa percepción además para mí constituye una amenaza, yo voy a tratar de eliminarte, ¿sí? Jamás voy a tener la opción de entender que tu forma, lo que tú estás haciendo, el cómo lo estás llevando a cabo, el por qué, cuál es tu objetivo, cuál es tu mirada, nunca voy a poder entender que eso puede sumarse y potenciar lo que yo estoy viendo, sino que claro. siempre lo voy a seguir viendo como una amenaza. Como, como un estorbo, carga o peligro, ¿no? Absolutamente. Y un riesgo, en definitiva, un Sí, riesgo hacia mi postura, hacia mi claro. mirada. Entonces, si yo no funciono rápido en eliminarte a ti, en eliminar tu mirada, en eliminar tu postura, en demostrarte que estás mal, etcétera, etcétera, tú me vas a anular a mí. ¿Te Es fijas? la percepción que tiene, Exactamente. Y pero no por- quiere decir que eso vaya a suceder. no, no, no. Por eso te digo que es tan importante el trabajo personal y por eso es que, aun cuando tratemos de focalizarlo en el tema grupal, es que es tan importante esta lógica, digamos, del círculo que va cumpliendo con cada uno de estos
de estos vectores de desarrollo Vectores. personal, Claro. porque finalmente ser persona pasa por, primero, ser individuo, Ujú. o sea, saber muy bien quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, etcétera. Ser individuo, lo indivisible, yo soy yo en la medida que no soy la célula última, digamos, no me puedo dividir. Es que es la unidad, o sea, soy la mínima unidad, Exacto. ¿no? Y una vez que soy individuo y que tengo claro qué significa eso, entonces paso a ser persona, que es ya un integrante de una comunidad, De una una sociedad. familia, una sociedad, un trabajo, un curso de compañeros en el colegio, en la universidad, lo que sea. Y un grupo, Sí, claro. Lo que pasa es que el grupo es la unión de miembros nomás, pero que no necesariamente están trabajando en conjunto en pro de un mismo objetivo. claro, pero me refiero a que entender que persona es simplemente esa integración, es a formar parte de sociedad. No sé Ujú. si me explico, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿cómo vas a integrarte si vas a formar activamente, si vas a ser pasivo, si vas a ser contemplado? Eso es otra visión que se debe de considerar, ¿no? Sí, claro. Así lo debo de entender. Pero siempre entendiendo que el primer elemento es que tengo que hacer el trabajo interno para reconocer al otro, para aceptarlo, respetarlo, desde ahí poder saber qué es lo que yo puedo aportar, generar esta Sí. autonomía de la que hablábamos también, ¿no? Tengo que ser ¿Cómo me capaz, integro? tengo que ser capaz Claro. también de ser autónomo en mis decisiones, ¿no? Y no estar culpabilizando al otro. Bueno, también hicimos alusión a eso la vez pasada cuando eh, recordábamos el tema del locus de control externo e interno, Así es. aceptar y tolerar la adversidad, redirigirme y finalmente resolver el conflicto, que es a lo que llegamos cuando tratamos de conceptualizar todo este tema del desarrollo personal en una forma de asumir también y resolver temas grupales, más macro. Entonces, por eso, cuando tú ves los ejes, cuando tú ves los vectores del desarrollo personal, todos son aparentemente muy individuales. Pero cuando desarrollas todo eso y en esta espiral que va creciendo, que te graficaba la vez pasada, cuando tú desarrollas todos esos que aparentemente son tan propios, tan del individuo, en realidad son de la persona, porque implican siempre asumir que al frente tengo un otro. Claro. Entonces, cuando yo te decía, primer vector, asumir la particularidad en la percepción de la situación, asumir la particularidad, o sea, yo tengo mi visión particular, tú tienes la otra, estoy asumiendo que existe un otro. Funcionar con el mundo interno, sí, claro. Funciono con el mundo interno y racional para reconocerme yo, saber quién soy yo, pero a partir de ahí comprender y respetar las experiencias ajenas, Las nuevamente lo mismo, diferencias. y las Sí. diferencias. Ser autónomo para no culparte, ¿por qué? Porque hay un otro en el cual yo podría eh, eh, poner la responsabilidad de lo que a mí me ocurra. No, no, no. Está el otro, sí, está el otro. El otro me aporta, el otro me ayuda, el otro eventualmente me puede generar algún obstáculo, pero la decisión la tomé yo autónomamente. Entonces, está el otro. Me redirijo en la medida en que asumo que puede haber situaciones que son adversas y diversas, porque hay otros, y con todo eso, donde el foco está en lo individual, finalmente logro eh, aceptar y solucionar o resolver o disolver, mejor dicho, de manera consensual los conflictos. ¿Te fijas? O sea, el eje, la lógica del avance del desarrollo personal finaliza en la solución consensual de conflictos. O sea, en algo que es Pero fíjate que, absolutamente grupal. sí, pero fíjate que ahorita mientras estabas mencionando los distintos vectores, me viene la idea que a veces estamos un poco más familiarizados en algunos términos, pero que desconocemos. O sea, Ajá, por ejemplo, el hecho de decir, para que yo pueda aceptar la diferencia de opinión, tengo que hablar, por ejemplo, de tolerancia.
para que yo pueda decir, yo entiendo que tú eres diferente, tienes tus ideas y quiero trabajar, o sea, trabajemos en conjunto, debo de contemplar lo que conocemos como la aceptación. ¿Me Mm, explico? sí, Entonces, van, y yo, van y yo ahí, acompañados muchos elementos, perdón, van acompañados muchos elementos dentro de estos entre vector y vector. O sea, que absolutamente. decir, o sea, voy a platicar contigo lo que decíamos hace un momento, ¿no? Vamos a tratar de ser asertivos al respecto de cómo vamos a integrarnos en un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, son una serie de elementos que de pronto uno dice, quizás los doy por entendido que yo Mm, soy completamente claro, completamente abierto, de mente abierta, completamente sabio. Sin embargo, es importante puntualizar que dentro del desarrollo personal debes de entender cómo eres realmente, cómo es de esa capacidad que tienes de ver al espejo, a un espejo, y decirte, este es lo que soy, o es lo que acepto que soy. ¿Me explico? Y sí, no claro. solamente es decir, yo soy la maravilla del mundo, sino decir, tengo estos defectos que sé que los tengo que trabajar, los tengo que modificar, porque finalmente a dónde me ha llevado este defecto, ¿no? Al Mm, hecho de decir, ya tomé una decisión y aunque pase cualquier cosa, esa es la decisión que tomé. O sea, hay que considerar tanto responsabilidades como plasticidad, eh, absolutamente. La como esa capacidad de decir, no, estoy equivocado. Y flexibilidad, eso es una parte importante del desarrollo personal, ¿no? O sea, sí, qué claro. tan flexible soy acerca de esto. Flexibilidad cognitiva para no solamente aceptar y tolerar, sino que para respetar al otro como legítimo otro. Igual, y cambiar los objetivos según la necesidad o según lo que estoy Obviamente. visualizando. Que fíjate que ya estamos hablando de funciones ejecutivas, ¿no? Para cerebro, Ujú. pero uno dice, oye, pero es que todo lo hacemos, yo ya maduré, ya soy grande, ya tengo mi criterio y todo, ¿no? Pero sí tienes que echarte un clavado a realmente cuáles son tu parte iluminada y tus demonios. ¿Cómo vas a manejar los demonios? Sí, yo sé. Entonces, es una Ser parte combinación iluminada. entre sí, ya, ahora resulta. Bueno, está bien. Pero tienes que aceptar tus demonios. Sí, Tienes claro. que ver a tus demonios. ¿Sí? Sí, es que si no los ves además, imposible reconocer y respetar a los del otro. Y por supuesto que también ya te quedaste en esa parte de los vectores, o sea, te quedaste en el primer peldaño y ya no avanzaste. Sí, claro. Cuidado, Sí, claro. cuidado, porque si no haces es que fíjate, se resume en términos de humildad, ¿no? Pero si no haces esa visión de aceptar lo que bueno, no de aceptar, sino de ver cuáles son tus defectos, de trabajar en tus defectos, porque todos tenemos defectos. Me encanta porque cuando platicamos de distorsiones cognitivas, y lo presentaba la gente, me decía, pues yo tengo uno. No, tienes un montón, pero no has podido visualizarlos, me explico. Exactamente. Entonces, en este caso sucede lo mismo, ¿no? A lo mejor creo yo que cuando tomo una decisión es la realidad, y soy impositivo y no me doy cuenta de ello. O Mm, sea, es muy difícil esa parte donde uno, bueno, ustedes lo manejan como metacognición, ¿no? Es muy difícil esa mm, parte donde uno se da cuenta cómo es realmente. claro. Y eso requiere es parte del desarrollo personal, pero requiere, Es un no sé cómo trabajo. decirlo, requiere un trabajo Es un trabajo, sí. y requiere un crecimiento, bueno, un desarrollo muy difícil de lograr, ¿sí? Porque en algún Bueno, momento tú es dices, que estos vectores que yo te los muestro así como facilito, sí, o sea, es un proceso que puede tardar años dependiendo de la persona. por eso le puse al video paz interior. ¿Me explico? Al anterior. Sí, al anterior. O sea, no le puse desarrollo humano, le puse paz interior porque es algo que en la película dice, tengo que estar 30 años con eso o encerrado en una caverna para poder llegar a eso, me explico. Mm, Y no, o sea, hace referencia que es un trabajo enorme y que es finalmente se puede convertir en tu dirección de vida, pero finalmente debes de tener mucho cuidado porque es tan fácil fragmentarlo. Me recuerda mucho las cuestiones de los 7 pecados capitales, ¿no? En ujú, algún momento escuchaba lo que era la soberbia,
Estás hablando de la película, ¿no? No, no, estoy hablando de cuestión religiosa como tal, ¿no? Ah, Y ya. entonces la vanidad, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque cuando dice, si una persona dice, yo soy humilde, perdió toda la humildad. Mm, ¿Me explico? Entonces, por eso me llama la claro. atención el hecho de decir, debes de considerarlo en el sentido de que es cierto, cuando tú reafirmas algo sobre ti mismo como defecto, como virtud, posiblemente sea tu defecto, ¿no? Entonces, es muy difícil esta parte del desarrollo, es muy difícil esta parte, no es una tarea sencilla, no es algo que se consigue leyendo un libro ni Mm, viendo nuestro video, por supuesto, ¿no? Así como para uno decir, bueno, ¿en qué parte estoy trabajando ahorita de mi desarrollo humano? Y pues, yo diré, bueno, estoy en la primera parte, pero me estoy dando cuenta que no he potencializado todas mis mm, posibilidades, ¿no? mm, A lo mm. mejor, o sea, es algo que hay que reconsiderar, Sí, hay que claro. meditar. Fíjate que la última fase de estos vectores, o el último vector del desarrollo personal, justamente tiene que ver con la redirección de uno mismo. Es decir, cómo Claro, yo soy capaz de, a propósito de todo el trabajo previo, decir, ya, ahora lo que tengo que hacer es esto y tengo que generar este cambio. Pero esa redirección, que es la que me va a permitir luego entrar en el último vector, que es el de la aceptación y la disolución de los conflictos de manera consensuada, esa redirección se logra solo en la medida en que anteriormente fuiste capaz primero de reconocer y aceptar al otro. claro, claro. Pero ¿sabes qué es lo que me gustaría puntualizar ahí como un ejercicio, actividad o una alternativa para poder hacer esa redirección? Redirección, sí. ¿Sí? Es que hagas el ejercicio de narrar tu existencia como si fuera en tercera persona. Ujú, Entonces decir, yo digo, bueno, ¿cómo veo a Ernesto? No, pues Ernesto es de esta manera, trabaja de esta manera. Y creo que ahí vas a empezar a darte cuenta de esos pequeños detalles que no veías en un origen. mm, Es esa parte de decir hacia dónde, qué es lo que ha logrado este Ernesto y qué es lo que ha encontrado, qué es lo que hacia dónde ha caminado. Y cuando lo narras en tercera persona, no estoy hablando de una narrativa a mi lado, me explico, estoy hablando de una narrativa como si fuera una película donde yo voy a criticar al personaje principal, ¿me ujú, explico? ujú, Y esto te da una visión y te da una perspectiva distinta de cómo cómo se maneja comúnmente, porque ya no estás enfrente de la pantalla, no estás enfrente del vehículo. Ahora estás como si fueras desde arriba del vehículo, viendo hacia dónde, una pantalla donde estás viendo tu existencia, tus decisiones, tu forma de ser. Y eso te permite ver qué está pasando contigo. mm. Es La una, meta, es un ejercicio de metacognición, la definitivamente. metacognición de la que hablabas, claro. Exactamente, Sí, exactamente, sí, sí. Bueno, pero nuevamente, yo creo que aquí se abren, por eso hacemos conversatorios, pero pasamos, si no, pasamos por ah, liderazgo, pasamos por comunicación asertiva, hasta por eh, pecados capitales. hasta por pecados capitales, y sí, y claramente yo creo que no lo vamos a hacer. Yo creo, sería una lata para la mayoría de la gente, pero podríamos hacer un conversatorio de cada vector. O sea, Sí, a lo mejor no es una lata. qué significa en profundidad Bueno, espera, asumir si a la... alguien no seas egoísta, espera, no seas egoísta. Si a alguien le interesa el primer vector, ¿cómo le haces para poder trabajar con el primer vector? A lo mejor se sienta y es el único visto que tengamos en nuestro video, pero le va a servir a la persona. Ah, ¿Me bueno, sí, explico? sí, pero no sé si, por eso digo, no sé, no sé si vamos a hacer 7 videos, Pues no uno de sé, cada pero pues vector, es una pero podría alternativa. ser. Ahora, de alguna manera también hay Porque, que considerar, porque, espérate, ajá, yo creo que de alguna manera también hay que considerar que aquí lo estamos organizando en torno a este concepto de desarrollo personal que yo te explicaba la vez pasada, ¿no? Esta cosa como de ser capaz de ampliar experiencia, de que la experiencia se potencie. Pero, pero en definitiva, muchos de estos conceptos, más directa o más indirectamente, los hemos tocado en videos anteriores también. claro, claro, claro. Sí, pero sí,
creo que sí es importante me gustaría que pudiéramos plasmar algunos, ya no tanto pensar en cada uno de los vectores, sí me gustaría porque es una forma en donde detallas el camino, ¿no? Pero sí me gustaría tomar algunos temas que se me hacen primordiales como el efecto de la comunicación. Mm. Hay muchísimo conflicto con respecto a la comunicación. Hay Y una es uno de llama los, tremenda. y es uno de los elementos principales a propósito de los cuales se generan los conflictos interpersonales. Y lo más interesante es la comunicación que tienes también contigo mismo, porque Ujú. también existe una comunicación. Le dicen comunicación interna, no sé si sea el término correcto en psicología, pero que hablas hacia ti mismo, ¿no? Bueno, el segundo vector, funcionar en coherencia con el mundo interno no racional. Y Muy para eso tengo, complicado. y para eso tengo que conocerme y contactarme internamente. Pero imagínate, hay gente, bueno, habemos quienes no nos hablamos. Estoy peleada conmigo mismo. ¿Por qué? Porque sabrás que también ese efecto de el problema en neurociencias le llaman el problema de la conciencia, ¿no? Mm. Esa parte donde dices, tú sé que estoy haciendo mal, pero no voy a verlo. Sé que estoy cometiendo errores, pero voy a quedarme callado. Y esa O, parte donde uno o en este comunica momento no consigo puedo. mismo, o me están llevando a esa situación y quiero culpar a otro por la responsabilidad de lo que estoy haciendo. Mm, Pero ya lo platicaremos. mm, mm. No Ok. sé si cerremos en algo o si aterrizamos, pero de primera instancia puedo concluir que ya para ir cerrando esto es el hecho de que los trabajos sociales dependen de elementos individuales, pero no Absolutamente. es la suma de los trabajos individuales, es un todo. Ujú, El verdadero, lo que conocemos como trabajo en equipo. ujú. No somos más que individuos, somos personas, en donde ya estamos dentro de, integrados en, formando parte de, Exactamente. y que tenemos una visión, al menos, una visión que podría considerarse común, ¿sí? Entre O, comillas. o si no común, por lo menos que incorpora el respeto de la existencia del otro como legítimo otro, como decía Maturana. Y la otra de las cosas que también puedo concluir es que cierto es que uno puede teóricamente hablar de muchas cosas y la iluminación personal, pero cada uno de los pasos requiere es un tremendo trabajo individual. Es una tremenda visión, Sí, humildad, es una, es un análisis y es un síntesis completo, ¿no? No es tan sencillo y se alcanza, es pues largo, digamos que la iluminación no es de la noche a la mañana. exactamente. Sí, sí. Bueno, Y finalmente, lo último que puedo concluir es que sí es necesario que platiquemos o que al menos, no sé, desde mi punto de vista, compartir con aquella persona que nos ve algunas cosas que pueden ser útiles, como el efecto de la comunicación, mm, ¿sí? sí, yo creo Y que entre vamos, otras. vamos por ahí en la próxima. Pues eso es todo. Ha sido un placer, como siempre. Nos vemos pronto. Ilumínate, ilumínate, sácate esa oscuridad encima. No, es necesario. Recuerda que así como dice el yin y el yang, ¿no? El blanco no sabe que es blanco hasta que está el negro y viceversa. Vale, nos vemos luego. Adiós.